Vamos a iniciar la presentación del contenido de la materia de este año con dos ideas globales sobre la relación entre el principal instrumento de regulación de la prestación de servicio, el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo, trabajadores y trabajadoras, y la relación entre ese decreto y el programa oficial de la materia. Hay una propuesta en este momento en discusión por nuestro Consejo de Facultad de actualización y de alguna manera, afinar el programa al decreto. Pero en esa misma propuesta, que es la que vamos a utilizar, ese programa que aún no ha sido totalmente aprobado, pero va a ser la guía para el desarrollo de las clases, se han detectado algunas dificultades de compaginar lo que ha sido la forma tradicional de estudiar el derecho del trabajo y las propuestas del decreto ley orgánica del trabajo, trabajadores y trabajadoras. ¿Cuáles son los problemas detectados? El primer problema es que la regulación previa relacionaba el trabajo y le daba una finalidad a la protección del trabajo porque lo catalogaba como un hecho social. Se decía, se protege el trabajo como un hecho social. Eso está en la Ley Orgánica del Trabajo de 1990 y está en la Constitución de la República Bolivariana de 1999. En cambio, el decreto ley habla de otros fines. Habla del proceso social de trabajo en el artículo 25 que le impone nuevas finalidades a la relación de trabajo. Esas nuevas finalidades están vinculadas a una intención de cambiar la estructura clásica de poder que reflejaba la relación de trabajo. Como ustedes saben, la relación de trabajo refleja un contrato entre desiguales. Uno, poseedor de la riqueza y el otro, poseedor de su trabajo. Esa relación desigual en la cual uno de los contratantes está en desventaja social, dio origen a la idea de generar un derecho protector. Y como uno es el dueño de la riqueza, el derecho del trabajo tenía como finalidad de la redistribución de esa riqueza. En cambio, el decreto se plantea sencillamente la distribución y le da un valor superior al trabajo en la generación de la riqueza, como que disminuye el papel o el valor del dueño de los medios de producción, o por decirlo de otra forma, del empleador o el dueño de la empresa. Pero, ¿cuál es una de las dificultades? Que el programa es tanto el oficial como el que está en discusión y que va a ser nuestra guía, es un programa ambicioso. ¿Por qué? Hay muchas normas jurídicas que analizar, desde la Constitución, pasando por los convenios internacionales de la OIT, los 544 artículos del decreto, a eso súmele los 241 del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, la Ley Orgánica de Protección de prevención, condiciones y medio ambiente del trabajo, la ley del seguro social, la ley orgánica procesal del trabajo, y no terminamos. Tenemos una serie de legislaciones que hemos denominado afines. La legislación que regula la familia, la legislación que establece los derechos de las comunidades indígenas, los consejos productivos de trabajadores que tienen hasta una ley constitucional por la Asamblea Constituyente, la última Asamblea Constituyente que funcionó, la ley de las comunas y unas leyes vinculadas a la recreación. Como pueden ver, todas estas normas hacen que el estudio de la relación de trabajo implique pasearse por diversas regulaciones. ¿Y cómo lo vamos a estudiar? Vamos a trabajar con algunos textos que ya están publicados de la materia. Tenemos una revista de Derecho del Trabajo de la Fundación Universitas,
de la cual hay varios artículos ya en PDF, algunos libros de la Universidad Católica que también están en PDF, algunos textos del Tribunal Supremo de Justicia, cuando tenía una editorial importante, y una serie de libros online. También hay blogs y portales que es importante que ustedes revisen para analizar toda esa legislación que les estoy nombrando, como cuáles. Acá estoy dejando varios de ellos. Y lo más importante, la biblioteca virtual, valga la redundancia, del aula virtual. En esa biblioteca ustedes van a conseguir una serie de materiales bajo el formato de PDF. ¿Y cómo va a ser la metodología para efectuar las clases de este año en modalidad virtual? Primero, se va a crear un grupo de contacto por WhatsApp. Cada tema va a tener un video en el aula y vamos a trabajar con los videos, sobre todo para derecho colectivo, del canal YouTube del profesor César Carballo Melo. Vamos a tener reuniones sincrónicas para conversar sobre el contenido de los videos y sobre las lecturas. Y vamos a hacer evaluaciones cortas por cada tema. Cada unidad va a terminar con una evaluación. No se asusten, son evaluaciones que van a tener la opción de presentarlas o simplemente, como vamos a ver, pueden presentar lo que establece el reglamento, que son 2 parciales. Y lo más importante, ¿cómo son los sistemas de evaluación? El examen eh, es escrito, no va a ser por ninguna de las plataformas de teleconferencia exámenes orales, sino va a ser un examen escrito, y por lo cual van a poder utilizar todos los materiales que ustedes quieran y van a tener un tiempo prudencial para responderlo en su computadora y poderlo subir al aula virtual. Ya hablaremos qué tipo de exámenes vamos a desarrollar y cómo va a ser la evaluación. El reglamento señala que ustedes tienen que presentar 2 parciales y un final. Para ir al final tienen que haber presentado por lo menos uno de esos parciales. Pero nosotros con el profesor Hugo Díaz vamos a realizar evaluación continua. Y eso implica que van a haber una serie de actividades en el aula virtual, y si las realizan todas las actividades que correspondan a la evaluación del primer parcial, pueden acumular el 40% de la nota del parcial. ¿Cómo está estructurado el programa de esta materia? 3 grandes bloques: un bloque dedicado a nociones generales de la materia, un bloque dedicado a derecho individual del trabajo y un bloque dedicado a derecho colectivo del trabajo. Esos bloques, ¿qué se refieren? ¿A qué se refieren? Se refieren a cómo se ha ido transformando la regulación de este especial contrato, del contrato de trabajo y del otro contrato que van a trabajar, que se llama convenio colectivo del trabajo, y cómo se ha ido desarrollando la gran contradicción en esa legislación entre un derecho protector versus medidas que se han establecido en la legislación bajo el término de medidas que permiten al empleador un mayor control sobre el trabajador, una mayor potestad para ejercer sus funciones de dirección de la empresa y del trabajo, una mayor posibilidad del empleador de controlar la forma en que el trabajador va a efectuar la prestación de servicio. Esas medidas se conocen con el término de flexibilización laboral, pero que se han traducido en una pérdida de derecho, y fundamentalmente usamos el término precarización. Cuando hablemos de flexibilización, vamos a hacerlo en clave de precarización, de pérdida de derechos de los trabajadores. ¿Cuáles son los objetivos que se plantea el programa de la materia? Primero, identificar los principios generales de la disciplina y esos principios cómo se van a aplicar tanto a 2 tipos de empleo:
El empleo que se desarrolla en el sector público, ojo, que no es solo administración pública, sino que recuerden que en nuestro caso tenemos una serie de empresas estatales y en el sector privado. Dos, ubicar las regulaciones que establece el orden jurídico nacional dentro de un contexto mayor, ubicarlas en el derecho internacional del trabajo con especial referencia a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Tres, comprender cuáles son las funciones de la protección del trabajo en un tipo particular de configuración del Estado social de derecho y de justicia, que es la configuración de nuestro actual Estado en la Constitución de 1999. Acá vamos a trabajar dos cosas. ¿Qué se entiende por bienestar social y cómo la protección al trabajo contribuye a generar lo que se denomina el efecto cascada en el bienestar social? ¿Qué significa esto? Que a través de los beneficios que recibe el trabajador, esos beneficios irradian al grupo familiar de ese trabajador y en ese sentido hay una contribución a generar bienestar social. Vamos a trabajar de manera muy tangencial, muy reducida, por lo así, algunas nociones generales de seguridad social y salud ocupacional. Salud ocupacional la vamos a ver a través de, una metodología especial de aprendizaje, un rally educativo sobre la Ley Orgánica de Prevención y Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, con especial énfasis a lo que es salud ocupacional en el contexto de una pandemia como ha sido el COVID-19. Y en materia de procedimientos laborales, vamos a echarle una mirada a los procedimientos administrativos y judiciales más importantes. Una mirada transversal. No nos vamos a dedicar mucho tiempo a eso porque, como se dan cuenta, el programa es muy amplio. Después de los objetivos generales de la materia, los objetivos, hay objetivos más vinculados a objetivos específicos y es analizar tanto las regulaciones de la relación de trabajo, tanto en materia individual como colectiva. Ahí vamos a ver la relación de trabajo, cómo han sido las transformaciones del contrato de trabajo, que identifica cuáles son los elementos identitarios del contrato de trabajo. Una palabra clave, subordinación jurídica. Vayan tomando nota y anoten qué significa eso y cuáles son los efectos del contrato de trabajo. Y como vamos a ver las regulaciones en materia individual, pero no solo el contrato de trabajo, sino también en materia colectiva. Y acá vamos a trabajar la noción de libertad sindical en materia de derecho colectivo con dos palabras claves. La libertad sindical es un derecho humano y a la vez es un derecho habilitante. En la libertad sindical, el ejercicio de la libertad sindical permite el ejercicio de otros derechos o permite el reclamo de el ejercicio de otros derechos. ¿Y cómo vamos a analizar la libertad sindical? En tres vertientes: el derecho a organizarse, a crear la organización sindical y nuevamente unas palabras que van a tener que aprenderse, de acuerdo como los trabajadores estimen conveniente, a organizarse como estimen conveniente, a negociar de manera colectiva sus condiciones de empleo y a declarar la huelga cuando no se consiguen las reivindicaciones laborales que se están planteando con la negociación colectiva. Y a la vez también que vamos a estudiar cómo evitar la huelga o cómo solucionar la huelga a través de los medios de solución de conflictos propios del derecho del trabajo. Este paseo muy general sobre el contenido del programa nos permite hacerles saber a ustedes cuáles son la metodología
que vamos a utilizar y cuáles son los temas que vamos a trabajar durante este año académico. La primera cosa, por favor, bájense el programa de la materia que ya está en el aula virtual. Y en el programa se van a dar cuenta que hay 5 unidades. Una unidad de nociones generales, una unidad dedicada al derecho individual del trabajo, una unidad dedicada al derecho colectivo, una unidad dedicada a la seguridad social y a condición y medio ambiente del trabajo y una unidad, ahí están las 5, dedicada a procedimientos laborales. El lunes 8 de noviembre a las 4 de la tarde vamos a tener nuestra primera interacción sincrónica con el profesor Hugo Díaz y mi persona presente. Les vamos a generar un link para que ustedes se conecten y a las 4 de la tarde vamos a conversar en una forma un poquito más detallada de cómo vamos a desarrollar la unidad 1 de principios generales, qué es lo que deben saber sobre el concepto de derecho del trabajo, sobre los principios propios de la disciplina, sobre los criterios de interpretación, sobre las fuentes de la disciplina, cómo ha sido su evolución histórica y cuál es el rol del derecho internacional del trabajo en esta materia. También vamos a trabajar cuáles son los temas claves de la unidad 2 dedicada a derecho individual del trabajo con el elemento central que es la regulación del contrato de trabajo. También vamos a explicar por qué consideramos que la libertad sindical unidad 3 tiene 3 facetas: el derecho de organizarse, el derecho a negociar y el derecho a declarar una huelga. ¿Y qué cosas vamos a ver de seguridad social y de procedimiento? Entonces, hasta el lunes y los esperamos en nuestra aula virtual. Bienvenidos a Derecho del Trabajo y la Seguridad Social con esta modalidad especial, no solo porque es virtual, sino que van a tener 2 profesores.